por la Facultad de Química por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en Inmunología por el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la UNAM. Tiene un doctorado en Bioquímica por la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Tiene 20 años de trayectoria académica en la Escuela Dietética y Nutrición del ISSSTE. También fue presidente de la Asociación de Químicos durante el periodo 2009 y fue vicepresidente de la Asociación de Químicos en el periodo 2008 y es miembro del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Ha hecho múltiples trabajos en investigación en el área de fisiología de la nutrición, biología molecular, inmunología y enfermedades infecciosas. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, buenos días a todos. Sí, me da mucho gusto estar de vuelta aquí. Hace muchos años que no estaba en este auditorio. Les voy a platicar un poquito sobre el tema de hoy, de esto de los ácidos grasos omega 3, y voy a empezar por hablar de los lípidos, que son moléculas orgánicas solubles en solventes orgánicos. Es una definición que lo único que muestra son propiedades físico-químicas, no habla de estructura, no habla de composición elemental, simplemente es una característica de todo lo que sea soluble en solventes orgánicos, se clasifica como lípido. Y ahí pueden ver que están triglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, prostaglandinas, vitaminas. Es una lista que ejemplifica, no es una lista extensa, tiene mucho más miembros. Los lípidos en el cuerpo hacen muchas cosas. Sirven como reserva de energía para periodos de ayuno prolongado, forman parte de las estructuras del cuerpo, de las células. Algunos funcionan como mediadores intracelulares, regulan procesos metabólicos y funcionan muy bien como aislantes mecánicos, térmicos y de conductividad eléctrica. A nivel de la sociedad sabemos que hay una pandemia de obesidad en el planeta, entonces mucho de lo que la gente culpa de los males actuales está basada en decir los lípidos, porque la obesidad pues, es fea, no es sana, gasta mucho dinero en infraestructura sanitaria de todos los países y hay que evitarla como de lugar. Hay que crear programas y hay que poner deportivos en las calles, porque si no la gente va a ser gorda y eso es muy feo, se ve muy feo a la gente. Entonces la gente que hace pues de manera mal informada, es como cuando a alguien le dicen qué bobo eres y no agarra un libro, ¿verdad? Pero dicen qué gordo te ves y agarra uno las lechugas y las dietas y empieza a intentar bajar de peso, pero nunca funciona. Generalmente estos intentos de bajar de peso no tienen éxito y acaban por provocarse deficiencia en el consumo de otros nutrimentos porque no tienen una buena conducción desde el punto de vista profesional. Y una cosa que no saben es que cuando dejan a propósito de consumir grasas, que sí lo pongo entre comillas, grasas, el organismo, por un mecanismo metabólico compensatorio, sintetiza internamente todas las que necesita, entonces no pasa absolutamente nada. Los triglicéridos en la dieta, que es lo que nos toca el día de hoy, ahorita van a ver por qué, es el principal componente energético, da en promedio 9 kilocalorías por cada gramo de ellos, es lo que utilizan los nutriólogos para hacer el cálculo de la ingestión de energía en las dietas. Como alcanzan altas temperaturas, se usan para freír. Eso es bueno en algunas condiciones porque se quiere aumentar la densidad energética de algunos alimentos para personas que tengan requerimientos energéticos superiores y que por algún motivo no puedan consumir tanto alimento. Generalmente estos triglicéridos se asocian al desarrollo de obesidad y consecuencias metabólicas. Los triglicéridos son los que agregan el sabor y el olor a los alimentos, por eso nos gustan tanto. Retrasa el vaciamiento gástrico y eso da una mayor sensación de plenitud. Y de acuerdo a su estado físico se clasifican en aceites y grasas. Entonces esto es muy importante y lo quiero mencionar en este foro, pues porque siempre hay esta malinterpretación de lo que es un aceite y una grasa en líquido. Los aceites y las grasas son triglicéridos. Este es sólido a temperatura ambiente y este es líquido a temperatura ambiente. Su propiedad de ser sólido o líquido es dependiendo de la longitud de los átomos de carbono que tiene en la molécula de triglicérido. El número 12 es medio simbólico, puede ser más pequeño y ser sólido o puede ser más grande y ser líquido. Generalmente los ácidos grasos que los componen son saturados, en el caso de los que son grasas, e insaturados los que son aceites, y generalmente su origen son vegetal y animal, aunque ahora sabemos que puede haber aceite de hígado de bacalao o aceite de coco, entonces grasa de coco. Entonces esto es muy ambiguo, sí, pero se utiliza como herramienta para partir de esto. Los triglicéridos, como saben, tienen una base que es el glicerol
y 3 ácidos grasos. Generalmente así están, nos enseñan en los libros de bioquímica que los 3 ácidos grasos apuntan hacia un mismo lado, en realidad apuntan el de la posición 1 y 3 hacia un lado y de la posición 2 hacia el otro, y es como el 2-monoacilglicérido, es decir, el que tiene únicamente el ácido graso en la posición 2 del glicerol, el que se absorbe. La composición de los ácidos grasos en estos triglicéridos es lo que les da sus propiedades bioquímicas y físicas, y eso depende del origen de donde los obtuvimos, si es vegetal o animal o de qué órgano. Estos ácidos grasos, que finalmente es para entrar en tema, algunos se les llama omega. La cadena hidrocarbonada puede estar saturada o insaturada. El número de insaturaciones puede ser 1, o en este caso se llaman monoinsaturados, con 2 o más son poliinsaturados. La posición de la insaturación es lo que le da las propiedades físicas y biológicas de estos ácidos grasos. Existen varios tipos de nomenclatura, las más comunes que les pongo aquí es la nomenclatura química, en donde se indica la posición exacta de los dobles enlaces y se utiliza el sistema delta. Por ejemplo, aquí el ácido con 18 átomos de carbono y una doble ligadura en la posición 9 con configuración geométrica cis es el ácido oleico. Y en nomenclatura trivial, esta es relativa al último átomo de carbono, independientemente de la longitud, y nada más se le pone carbono omega. Entonces aquí el carbono omega sería el número 18 y en la misma posición está en el menos 9. Esta es una coincidencia que la puse a propósito. Entonces solamente los ácidos grasos que tengan una insaturación o más se le puede llamar, pertenecen a alguna familia omega, pero siempre es a partir del último carbono, no es de la familia delta. Este es un cuadro muy largo en donde lo que les muestro es el número de átomos de carbono, todos son saturados, el nombre sistemático, el trivial, la fórmula condensada y la fórmula taquigráfica. Todos estos, como pueden ver aquí, tienen de 1 a 32 átomos de carbono y ninguna insaturación. ¿Por qué los muestro? Porque los triglicéridos que se componen con este tipo de ácidos grasos son los tan temidos ácidos grasos saturados. No están saturados libres en la naturaleza, siempre están como triglicéridos. Que el aceite de coco es solamente saturado. El aceite oleico tiene muchos monoinsaturados, sí, pero no vienen solos, vienen como triglicéridos. Es muy importante, no vienen solos. Ahora bien, aquí hay una familia que dice ácidos grasos omega 3. Aquí hay una que dice familia omega 6. Si yo cuento a partir del metilo terminal hacia el grupo carboxilo, donde me encuentre la primera doble ligadura, ahí está la familia a la que pertenece. Aquí pueden tener este ácido 9,12 octadecadienoico o ácido linoleico. Es uno que pertenece a la familia omega 6. Entonces, si cuentan desde aquí para acá, esta es una posición 6, está en el carbono 12. Y aquí, que tiene 4 dobles ligaduras y 4 a partir del extremo metilo terminal, la primera está en la posición 6. Entonces vean que son dos ácidos grasos con diferente grado de insaturación y diferente longitud, pero que por familia pertenecen a la misma familia, omega 6. Y todos los que están aquí, el ALA, el EPA, el DHA y este DPA, todos son omega 3, todos a partir del extremo metilo terminal son omega 3. Esto puede parecer muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Si se fijan aquí en la notación taquigráfica, yo tengo estos ácidos grasos, estos son monoinsaturados, estos son poliinsaturados, estos también. La clave está en eso, fíjense qué sencillo es. Yo tomo la longitud total y dice que está en la posición delta 9. ¿Cuánto me falta de 9 para 14? 5. 9 para 16, 7. 11 para 8, 18, 7. 15 para 18, 3. 15 para 18, 3. 17 para 20, 3. 19 para 22, 3. 12 para 18, 6. ¿Sí? Entonces ya no tiene que preocuparse de a qué familia omega pertenece. Sabiendo dónde está la última, se la resta en la total y esa es la familia omega a la que pertenece. Si les dice que tiene 4, pues van restando de 3 en 3, porque eso se llaman dobles enlaces conjugados. Están interrumpidos por un metileno ahí en medio. Pero eso es a lo que nos referimos entonces el día de hoy, es a esta familia de los omega 3. Los omega 3 se han estudiado en muchísimos padecimientos. Aquí hay una lista, tampoco es exhaustiva, nada más para que vean que están en depresión y ansiedad, visión, desarrollo neuronal, cáncer, obesidad, diabetes, todo lo que es enfermedad, salud cardiovascular, enfermedades autoinmunes. Entonces, si buscan en internet omega 3 y cualquiera de estas van a encontrar un montón.
Una cosa que siempre nos preguntan es cuánto es lo que debo de consumir. Bueno, de acuerdo con la FAO, lo que se tiene que consumir es entre 0.5 y 2% del total de energía diaria, pero no indica cuál, simplemente así, omega 3 totales, perdón, entre 0.5 y 2%. Entonces aquí hay 3 ejemplos de 3 dietas con 1200, 1500 y 2000 kilocalorías al día. El porcentaje de estas energías son 6 a 24, 7.5 a 3 y 10 a 40. Eso equivale a este consumo diario de ácidos grasos omega 3. No dice cuáles, nada más dice omega 3 totales. Entonces vean como aquí el mínimo es 0.6, un poquito más de medio gramo y hasta 4 gramos diarios. En una encuesta que se hizo en México hace algunos años, se encontró que el promedio de digestión en México de omega 3 totales no llega ni a ese 0.6. Ahora bien, ¿quién hace estos omega 3? Porque si no están en los pescados y están en varias fuentes ricas. En realidad, los que sintetizan estos ácidos grasos omega 3 son microalgas marinas, en particular esta Phaedactylium tricornutum y Limacinum. Estos son los bichos que están en el plancton marino, en las aguas frías de los polos o hacia los polos del planeta, que son los que se comen otros pescados, y esos pescados, o el fitoplancton y el plancton, se comen entre ellos y forman estas cadenas tróficas, en donde estos que produjeron los omega 3, pues luego se los comen moluscos como el krill, luego pescados más grandes, aquí hay un bonito, un dorado, la macarela, el atún, nosotros no comemos tiburón, pero se tiene la idea, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros finalmente, entonces es como una especie de banda transportadora desde aquí hasta el consumo a los consumidores finales, porque nos queremos poner arriba en la escala filogenética de consumidores finales. Bueno, los ácidos grasos, si revisan sus libros de bioquímica, van a encontrar que se pueden sintetizar por este complejo ácido graso sintetasa hasta el ácido palmítico, que es el 16 átomos de carbono saturado. Sin embargo, se demostró que estos dos ácidos grasos, el linoleico y el alfa-linolénico, son indispensables para el ser humano porque no los podemos sintetizar, y estos dos vienen en la dieta. Entonces aquí está esta figura que seguramente han visto muchas veces, de toda la serie de conversiones que sucede con la familia omega 3, que el precursor es el ácido alfa-linolénico, y la familia omega 6, que este es el ácido linoleico. Entonces, en teoría, a nosotros consumir estos ácidos grasos, alfa-linolénico y linoleico, podemos sintetizar toda esta familia. Es cierto, pero la eficiencia de conversión es muy baja. De ácido alfa-linolénico, que es el precursor de la familia omega 3, apenas un 5% se convierte en EPA, y de menos del 0.5 alcanza a ser DHA. Entonces, el consumo actual de fuentes de origen vegetal de omega 3 con fines de antiinflamación, que es finalmente a donde voy a llegar, pues no tiene sentido, porque no se convierten en nada, simplemente pues están dando a tole con el dedo. Aquí hay unas fuentes de ácidos grasos omega 3 de origen vegetal, que principalmente es ácido alfa-linoleico. Aquí tienen la chía, las colas de Bruselas, aceites de algas, semilla de cáñamo, nueces, linaza y aceite de perila. Y de fuente animal, la macarela, el salmón, el aceite de hígado de bacalao, el arenque, ostiones, sardinas, truchas y las anchovetas. Las sardinas están vituperadas porque siempre se las asoció a consumo de albañiles en sus latas a grandota. Son muy baratas y la verdad son muy sabrosas. Aquí hay una tabla de un estudio que realizó nuestro querido amigo José Luis Silencio, donde cuantificó EPA y DHA y ARA, que es un omega 6. Y vean que encontró que el salmón en este pescado blanco de Nilo, que es bastante corrientito, como él me decía, y charales, que es una fuente olvidada, son una fuente de omega 3, vamos a llamarle de los buenos. Todos son buenos, porque no nos gusta demonizar a nadie ni santificar a nadie. Y esta tabla que le sacamos de esta referencia de 2018, vea, aquí está todos los tipos de ácidos omega 3, el alfa-linoleico, el EPA y DHA. Vean cómo las semillas y sus aceites solamente tienen ácido alfa-linoleico. EPA y DHA no tienen nada. Los alimentos de origen animal son los que tienen EPA y DHA. Aquí pueden ver carne, cordero y otras semillas como semilla de chía,
pues prácticamente no tiene nada de EPA y de HA. Uno de los procesos que actualmente estoy involucrado es todo eso del proceso inflamatorio, no necesariamente en una enfermedad o en un padecimiento, sino la modulación del proceso inflamatorio por nutrimentos. Y esta inflamación es parte del sistema inmune innato que funciona para eliminar de manera inespecífica diferentes patógenos, sustancias irritantes, células, etc. Y está mediado por células y factores solubles, entre ellos leucocitos como los polimorfos nucleares y citocinas como tirosina 6, IL-1, IL-8, etc. Y esto produce los signos cardinales de la inflamación, que son calor, rubor, tumor, dolor, y si esto permanece, pues la pérdida de la función. Este es un dibujo esquemático de lo que en teoría sucede durante un proceso inflamatorio, en donde el origen de la inflamación causa todos estos cambios, dados por cambios en la fluidez de los líquidos. Se llena el sitio inflamado de líquido extravasado de la sangre, se llena de células, luego se cambia de tipo de células, y al cabo de algunos días, que es la parte tardada, ya esta inflamación desaparece, porque desapareció la agente causal. Pero ven aquí cómo hay esto muy importante que dice resolución. No siempre hay este proceso resolutivo, y aquí empiezan a aparecer nuevas moléculas que no eran tan conocidas, por lo menos en el ambiente donde nos movemos, como las protectinas, las malecinas y las resorbinas, que tienen que ver con los omega 3. En la mayoría de los casos, lo que observamos con enfermedades crónicas no transmisibles es que en lugar de que suceda esta línea en verde, que es la resolución clásica de la inflamación, tiende a desaparecer, pero luego por algún motivo no tan claro, repite el factor de agresión y se vuelve a producir como una segunda oleada de inflamación hasta que este se vuelve crónico. Y estas enfermedades que tienen ahí mencionadas cursan con enfermedad crónica que generalmente causa ya sintomatología en los pacientes. La manera como estos ácidos grasos participan en la resolución del proceso inflamatorio básicamente se han clasificado en tres. Una es que se incorporen en las membranas celulares de las células linfoides, no del órgano atacado, porque las células linfoides son las que van a llevar a cabo todo el proceso de eliminación del proceso inflamatorio. También pueden tener efectos genómicos, que pueden ser las otras células diferentes acá al sistema inmune, mediante su interacción con receptores nucleares del tipo receptores de peroxisoma, los PIPAs. O también, antes, y también esto lo aprendimos en la escuela, nos decían que los lípidos podían atravesar membranas celulares fácilmente por difusión porque pues, son de la misma solubilidad. Ahora resulta que no, muchos lípidos, y fluidos estos, tienen transportadores especializados que a su vez actúan produciendo segundas señales intracelulares, como este que se llama el GPR120, y que tiene este tipo de estructura en el espacio de 7 fragmentos transmembranales que conocemos en muchos otros tipos de receptores para señalizaciones químicas de origen proteico. Entonces es muy interesante el empezar a entender cómo los ácidos grasos no son tan inertes como nos habían enseñado. En el primero de los mecanismos, que es la incorporación a membranas y su conversión a otros mediadores, está la síntesis de eicosanoides, que eicos quiere decir 20, y son los que activan la respuesta inflamatoria, son los mediadores que echan a andar este proceso inflamatorio. Los eicosanoides son dos grupos, los prostanoides y los leucotrienos, y en los prostanoides se encuentran las prostaglandinas y los tromboxanos. Estos dos se producen por acción de las enzimas llamadas ciclooxigenasas. Hay dos principales, la COX-1 y la COX-2, y los leucotrienos, que se producen por acción de la enzima lipoxigenasa. Entonces, dependiendo de cuál es el sustrato, el ácido graso que se utiliza, es el eicosanoide que se produce. Aquí lo estoy poniendo como ejemplos el ácido araquidónico, que si pueden ver aquí es el estereotípico ácido graso de la familia omega 6. Vean, aquí se aplica esto de 14 para 20, pues es 6, aquí 14 para 20, 6, y 17 para 20, pues 3. Entonces es una manera rápida de hacerlo. Aquí la cosa es que cuando se sintetizan los prostanoides, la enzima COX consume 2 dobles enlaces del ácido graso original y la enzima LOX no consume ninguno. Entonces, si yo empiezo con 4 dobles enlaces en araquidónico y se producen los prostanoides, se eliminan 2 de los enlaces y queda la serie 2 de prostanoides y la serie 4 de leucotrienos. En el caso del diomo gamma linolénico,
se eliminan 2 de los 3 originales que quedan de la serie 1 para prostanoides y la serie 3 para leucotrienos. Y aquí el EPA, que tiene 5, se eliminan 2 para producir la serie 3 de prostanoides y la serie 5 de leucotrienos. Esto se lo voy a mostrar con esta caricatura, en donde pueden ver que es la misma síntesis de prostaglandina E, pero de diferente serie a partir de los diferentes ácidos grasos. Entonces pueden ver aquí que es otra manera de dibujar la estructura de los ácidos grasos. Esta parte del lado izquierdo se forma este ciclo, y de los 3 dobles enlaces que se miran aquí, pues solamente queda uno, por eso queda la prostaglandina de la serie E1. Aquí son 4, los 2 de la izquierda se utilizan para este ciclo pentano, y quedan 2 dobles enlaces, por eso es de la serie 2, y el EPA, que tiene 5 dobles enlaces, se utilizan los 2 de la izquierda, y quedan estos 3 que están aquí señalizados en verde, como prostaglandina de la serie 3. ¿Por qué es importante esto? Porque las prostaglandinas, aunque se llamen igual, y la serie E tiene unas características en sus sustituyentes en las cadenas, que por eso se llaman E, pero la serie es importante, porque ahora en esta caricatura, donde ahora nos invirtieron las familias, en la anterior era omega 6 acá y omega 3 acá, la familia omega 6, pueden ver aquí el ácido araquidónico produce prostaglandinas de la serie 2, y estos son muy proinflamatorios según este recuadro aquí en rosita, pero el anterior, que es el diomogamma-linolénico, es menos inflamatorio, y este EPA también es menos inflamatorio. Entonces esa historia de que también los omega 6 son los malos depende de cuál es el sustrato, no todos son los malos, pero esto explica por qué unos ácidos grasos pueden ser más inflamatorios y otros son menos inflamatorios. El otro mecanismo de acción es directamente la unión de los ácidos grasos con los receptores nucleares de tipo PIPAR, que se heterodimerizan con RXR y entonces buscan los elementos de respuesta en los genes que responden a procesos inflamatorios o antiinflamatorios. Y aquí pues está ejemplificando la unión del ácido graso con estos PIPARs y de estas prostaglandinas que se produjeron a nivel de las membranas celulares, pero es otro mecanismo. Y finalmente, este otro, creo que es más claro aquí, en donde los ácidos grasos, que es aquí ácidos grasos saturados, se unen a GPR120, y eso pueden ver cómo aumenta algunos procesos asociados a la incorporación de glucosa, es decir, disminuir la resistencia a insulina, bajar la apoptosis y bloquean señalización mediada por estos señales extracelulares como TNF-alfa y lipopolisacáridos que convergen en FKB, y estos ácidos grasos pues bloquean la activación de este sistema de señalización. Los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA particularmente, como dice ahí, se obtienen principalmente de peces como atún, salmón, charales, arenque, sardinas y truchas. Yo no he estado a favor de la propaganda oficial, pero cuando hablan de esto, menos todavía, porque dicen hay que comer más pescado. Pues sí, pero el pescado de México no sirve, el que está en nuestras costas no funciona porque es de peces de aguas frías, y aquí pues vamos a Acapulco y lo asociamos con calorcito. Vamos a Los Ángeles o a partir de Puerto Vallarta y el mar está frío y dicen no, ya no me meto. Pero es más del norte o más del sur, como lo quieran ver. Bueno, estos dos, EPA y DHA, son precursores de estas sustancias que se conocen como SPMs o Specialized Pro-Resolving Mediators, o mediadores pro-resolutivos especializados. Estos se producen a partir de EPA y DHA, y el EPA es el precursor de las resolvinas de la serie E de EPA, y DHA es el precursor de las resolvinas, protectinas y varicinas de la serie D de DHA. Estas moléculas son las que terminan literalmente la inflamación y participan en la eliminación de células muertas, y también participan en lo que es la reparación de los tejidos. Entonces esta es una caricatura en donde tienen como inicio aquí EPA, y aquí puse en estos recuadros las resolvinas 1, 3, 2, 1, que derivan de EPA. Digo, no vamos a tener mucho en verlas, pero se las quiero mostrar. Y de DHA aquí están las malecinas, resolvinas de la serie D, de 4, de 3, de 2, de 1, y las neuroprotectinas, que estas son a nivel del sistema nervioso central, estas son en monocitos macrófagos. Y estas moléculas lo que hacen es producir el efecto contrario de la inflamación, que se llama la catabasis o catabasis. Y aquí lo que pasa es que hay eliminación
del estímulo inicial, restauramiento de la función, regeneración de tejidos, remisión del daño y luego ya la paz, el descanso, de que ya no pasa nada. Este otro dibujo me gusta mucho porque muestra claramente cómo, dependiendo de cuál es la vía que se toma, si es de prostanoides o prostaglandinas, se tiene actividad proinflamatoria. Y por ahí tengo un artículo muy interesante que dice, dependiendo con cuál ruta metabólica se inició, ese va a ser el desenlace. Mientras más pronto se inicie por el lado de las protectinas y resorbinas, se va a tener el efecto antiinflamatorio proresolutivo. Es decir, hay que tener nuestras reservas llenas de estas cosas. Desafortunadamente en México no hay muchas opciones. Esto lo tomé de una tienda en Estados Unidos, en donde hay estantes así llenos de opciones de ácidos grasos omega 3 de origen animal, que en realidad no todos son de origen animal. Este, por ejemplo, es aceite de krill, que es uno de los intermediarios en esta cadena alimentaria. Este omega 3 que tiene EPA y luego EPA extra porque tiene más concentrado. Aquí más o menos cada una vale, pues, por eso vale $30, $40, este vale casi $60. Bueno, ya baja el dólar, pero para que tengan una idea así redondeada. Esta es de algas, nada más tiene DHA, no tiene EPA. Este es de aceite de salmón de Alaska, salvaje. Y luego me tiene DHA, tiene 2140 por porción, hasta 2 gramos. Y EPA tiene menos, pero lo venden como fuente de DHA, no de EPA. Este otro, que ya no es un aceite vegetal, sino es un preparado farmacéutico, que tiene los ésteres etílicos de EPA y DHA, ya no es como triglicéridos, esto está más puro. Pero esto vale 100 cápsulas, 3,800 pesos. Y este otro, que es solamente un tipo de ácido graso, que es el éster etílico de EPA, 1 gramo por cápsula, este vale 7,000 pesos la cosa, y es para casos de hipertrigliceridemia severa que no responde a dieta ni a medicamentos. Algunos ejemplos de estos estudios de ácidos grasos omega 3 en humanos. Debido a que la baja conversión de este precursor ácido alfa-linoleico a EPA y DHA, al principio se intentaron y pues veían, pues no funciona. ¿Por qué? Porque la conversión es prácticamente nula. Entonces hay que dar EPA y DHA en forma de alimentos ricos, principalmente pescados o aceites, o extractos de ellos, o los ácidos grasos DHA y EPA en forma pura. Y luego también nos preguntan, ¿y cuánto es lo mínimo? Bueno, en ese estudio lo que les muestro es los niveles en suero de DHA y de EPA después de la ingestión de cápsulas de aceite de pescado. Cada cápsula tenía 0.84 gramos, pues aquí el diamante, que es la parte de abajo de todas estas figuras, les muestra cómo al consumir una sola cápsula, pues bueno, el incremento en el suero es proporcional en ambos casos. Si se aumenta a 3 cápsulas, entonces aumenta, que es este cuadrado, el nivel en sangre. A partir de 5 se alcanza un máximo y ya con 7,5 ya no se ve mayor incremento. Entonces también esto muestra que el cuerpo humano puede tener un cierto máximo de captación de lo que le damos por fuera, no es de que esto se vuelva se vaya al infinito y no se pueda controlar homeostáticamente, porque no es el caso. Dentro de los indicadores para medir consumo está este que se llama índice ARA-EPA, y lo que se hace es dividir la concentración molar de ácido araquidónico entre la concentración molar de EPA en suero. Entonces toman su suero, lo procesan, lo meten al cromatógrafo de gases y les da un valor en milimolar, o lo convierte ustedes a milimolar, y hacen esta relación. Estos valores se intentaron asociar con un estado como de protección antiinflamatorio. Y dijeron, bueno, si yo tengo mucho araquidónico, que es el estereotípico omega 6, y el EPA, que es uno de los estereotípicos omega 3, mientras más alto sea este índice, pues menos capacidad antiinflamatoria va a tener ese individuo. Y mientras sea menor a 3, ese es el ideal. Entre 3 y 10 se le llaman subóptimo. Y esto viene descrito en mucha literatura, después nada más uno por ejemplo. Les voy a mostrar ahorita un par de resultados de estudios previos en donde se utilizó, en este estudio del 89, si no me equivoco, lo que se hizo fue darle a 9 personas, hombres sanos voluntarios, 18 gramos de aceite de pescado al día durante 6 semanas, que equivalía a 4.6 gramos de omega 3 diarios, con esa combinación, ¿sí? Y bueno, lo que midieron fue la concentración de ácidos grasos en células mononucleares, no en plasma, sino en monocitos.
Y lo que encontraron es que antes de la suplementación tenía este valor de ARA-EPA. Y después de la suplementación bajó a 2.4. Después de 10 semanas de haber concluido, ya el índice ARA-EPA regresó, pues volvió a subir porque ya no tenía más consumo. Y al cabo de 20 semanas, pues ya había regresado al valor inicial. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que las células pueden ser utilizadas al mismo tiempo que el suero como un indicador de consumo, no necesariamente inflamatorio. Este estudio además se complementó con estos datos. Nuevamente, es antes del inicio de la suplementación, inmediatamente después, 10 semanas después y 20 semanas después de la suplementación. Y lo que midieron fue la producción in vitro de interleucina 1 por células de estas personas. Entonces pueden ver que aquí, que es el dato importante, 10 semanas, ya el índice ARA-EPA ya no estaba abajo, estaba muy alto, pero aún así se mantenía esta actividad antiinflamatoria en los monocitos. Ya a niveles más altos de ARA-EPA, pues había perdido toda esta capacidad de inhibir la producción de interleucina 1. Entonces, esto hablaba, o por lo menos a mí me señaló, que los ácidos grasos omega 3, por lo menos en el sistema inmune, como que actuaban diferente a lo que yo podía ver en sangre de otros marcadores. Nosotros acabamos este estudio hace un par de meses, en donde les dimos dosis altas de ácidos grasos omega 3 a personas con obesidad, les dimos esa cantidad, 8.8 gramos, a personas con obesidad. Y bueno, nada más para que la vean, estas son las cápsulas, bastante fácil de tragar, y para, sí, de verdad, y para que pudiéramos tener 4.8 gramos, tienen que consumir 8 cápsulas al día, que podían ser las 8 de un golpe, o podían ser 4 y 4, o 2, 4, 4, en fin, como fuera. Y no era tan difícil. Aquí hay personas que participaron y al final les voy a decir quién para que le pregunten. Entonces se lo tomaron por 3 meses, y al cabo de 3 meses, cada mes había una muestra de sangre, se hacía antropometría, composición corporal, y al cabo de 3 meses se dejó un mes sin tratamiento y se volvió a tomar muestras de sangre. Entonces al inicio vean cómo el índice ARA-EPA de las personas con obesidad y sin obesidad está aquí, que hablaría de que no es un indicador inflamatorio, simplemente es de consumo, porque las personas con obesidad, que es este negro, tiene un valor no tan alto, pero sí alto, de lo que se indica como referencia, y las personas sanas, que eran sanas, realmente sanas, mujeres sanas, no tenían el consumo de EPA y de HA, como habíamos visto en la encuesta. Al empezar a consumir y se mantiene abajo. Fíjense cómo cuando lo dejan de consumir, las mujeres con obesidad como que regresaron más rápido a los niveles del inicio, pero las mujeres sanas no, como que lo mantuvieron más alto. Cuando se midieron poblaciones circulantes de linfocitos T en sangre periférica, hubo un incremento de TH1, TH2, TH17 y Tregs en las mujeres con obesidad. Y después de la suplementación, aquí viene el cambio, TH1 bajó, TH2 bajó. Este en realidad no fue tan importante, pero si ven aquí las Tregs tampoco bajaron tanto, pero las proinflamatorias, que son TH1 y TH17, bajaron. La línea punteada corresponde, aquí está mal colocada la flecha, corresponde a los valores de las personas del grupo control. En esas mismas células medimos la expresión por PCR de estos marcadores: interleucina 6, TNF-alfa para monocitos, TBX21, interferón gamma para células TH1, GATA13 y L4 para TH2, y FOXP3 y L10 para T reguladoras. Todas están elevadas, que esto también se había encontrado previamente en otros estudios asociados a tejido adiposo. Nosotros lo hicimos en sangre periférica, entonces esto también habla de que podemos estudiar sangre, y eso nos indica lo que está pasando en el tejido adiposo. No hicimos tejido adiposo nosotros, pero es idéntico al reportado en tejido adiposo. Y después de la suplementación, aquí nada más ponemos el grupo control como 1, vean cómo el incremento en la producción de estas citocinas se baja en todas las poblaciones, y sobre todo vean el tiempo 4, se queda abajo aún después de haber terminado la suplementación, lo cual es muy interesante. En el caso de marcadores metabólicos, aquí está el grupo control, el grupo con obesidad. Nomás para que se den una idea, son mujeres de 1,62 promedio de estatura, 1,58. El IMC de 21 contra 40 equivale a un peso de casi 100 kilos. Entonces son bastante grandes. La concentración de glucosa era superior, pero con esta dispersión la mayoría no llegaron ni arriba de 100. Y la insulina era muy alta, con este valor HOMA, que se calcula con estos dos valores en el numerador, dividido por un factor común para ambos. Ese valor de 2.5
superior a 2.5 indica resistencia a insulina. Entonces nos preguntamos si esta reducción, si este índice HOMA, que cuando se les daba a las mujeres obesas estos ácidos grasos omega 3, si había tenido algún significado clínico. Entonces hicimos curvas de tolerancia oral a la glucosa, se les dio 75 gramos de glucosa en 250 de agua y se tomaron muestras de sangre durante 2 horas al tiempo 0, 30, 60, 90 y 120 minutos y se cuantificaron glucosa e insulina. Entonces aquí está la curva de tolerancia oral a la glucosa del grupo control en negro y los niveles de insulina. Y vean cómo las mujeres con obesidad, si bien aquí apenas se nota el índice, la glucosa de ayuno, está un poquito más baja aquí también la insulina. Entonces eso de alguna manera les mejora a nivel de ayuno, ya en la curva real no tanto. Les quiero mostrar también este otro dato de esta enzima, la esteroicoenzima desaturasa. Es una enzima que introduce una insaturación en la posición 9 de los ácidos grasos para producir los monoinsaturados. Este es un esquema de cómo actúa, pero lo que hace es convertir el ácido estiárico en oleico, introduce en la posición 9, y el palmítico en la posición 9 también. Entonces este sería un omega 9, este sería un omega 7. Aunque sea la misma reacción, produce diferentes familias. Entonces, una manera de medir esta enzima sin necesidad de tomar del hígado o del tejido adiposo, que es donde principalmente se encuentra, es hacer un índice que se llama índice de insaturación, que es dividir la concentración del producto entre el sustrato. Entonces tendríamos dos indicadores, el índice de insaturación 16 y el índice de insaturación 18, para las dos reacciones que catalizan. Y nuevamente encontramos que esta actividad de SCD en las obesas era superior en ambos casos. Y una cosa que olvidé mencionar es que la mayor actividad de SCD se asocia con hipertensión, diabetes y algunos tipos de cáncer. Entonces también por este lado aquí les estoy mostrando el índice 16 y el 18 en las mujeres control, que son los negros, y las obesas, que son las blancas, cómo responden también al tratamiento. Y en el caso de las mujeres con obesidad, se les quita el tratamiento, bueno, no es tratamiento porque no es una medicina, y regresa a valores iniciales. Y aquí esto va junto de la mano con los niveles de triglicéridos, que están borderline de 150, sería el punto de corte. Pero vean cómo también les hace bien a las mujeres sanas, o sea, les cambia para bien Entonces, de este estudio lo que encontramos fue que la suplementación con altas dosis de omega 3 disminuye el estado inflamatorio, disminuye la hiperinsulinemia de ayuno, y se ha reportado que la inflamación y la hiperinsulinemia son factores que más contribuyen a la mortalidad total, incluso más que la obesidad per se. Esto lo sacamos de esta publicación, en donde dice que el aumento de la mortalidad que ha sido atribuida a un índice de masa corporal superior es más probablemente debido a hiperinsulinemia y a inflamación que a la obesidad. Otros estudios que se han hecho, este es de 2018, ácidos grasos omega 3, prevención de enfermedad cardiovascular y cáncer. Aquí estudiaron 25,000 participantes, los siguieron por 5 años, casi 5 años y medio, y lo que concluyeron fue que la suplementación con ácidos grasos no resultó en reducir la incidencia de enfermedad cardiovascular o de cáncer que el placebo. En este caso, omega 3 y depresión y síntomas de ansiedad, estudiaron 31 ensayos, de omega 3 eran 41.470 participantes, y lo que encontraron fue que la suplementación con omega 3 probablemente no tiene ningún efecto en prevenir depresión o ansiedad. En nuestro caso, vitamina D y omega 3 en diabetes tipo 2. Aquí les dieron vitamina D junto con ácidos grasos omega 3, pero a una dosis de 1 gramo al día. Lo que encontraron es que no había diferencia significativa. Y dice, estos hallazgos no apoyan el uso de vitamina D o de omega 3 en la suplementación para preservar la función renal o en pacientes con diabetes tipo 2. Ácidos grasos para prevenir el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, obesidad y cáncer. También el ácido omega 3 tiene efectos positivos en la terapia y la obesidad y la enfermedad inflamatoria intestinal, y puede tener un efecto benéfico en el tratamiento de cáncer colorectal y su recuperación. Otro estudio más reciente, este sí de 2023, en enfermedad cardiovascular. Aquí lo que dicen es que una ingestión elevada de ácidos grasos poliinsaturados, pero no dicen cuáles, y uno asume que serían incluyendo omega 3 de origen vegetal y animal, se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardíaca en una población de los Estados Unidos. Y únicamente para mostrárselos es este mismo estudio,
El consumo de ácidos grasos poliinsaturados en los 45.000 participantes pues tiene una razón de momios que se ve favorece el no tener eventos cardiovasculares. Ahora, cuando estas poblaciones las separaban en los que ya habían tenido un infarto del miocardio, no había ningún efecto de los omega 3, pero los que no habían tenido, que eran la mayoría, quizás 1.500 contra 44.000. No tener infartos quiere decir, yo sé que no he tenido ninguno, o a lo mejor ya me dio uno, pero no lo sé hasta que me revise un cardiólogo. Esto puede ser incluido personas que lo tuvieron y no se enteraron, y aquí personas que nunca se hicieron ningún estudio y dijeron, pues no, nunca he tenido. Aquí se nota un efecto de reducción incluso superior en el de los demás. Y este otro, que es el efecto diferencial de estos ácidos grasos, que se lo he publicado hace un mes, de Angélica Borja en la Luna, y lo que encontramos fue que con estas dosis, fue de las gráficas que les acabo de mostrar, modula el metabolismo de la inflamación en pacientes con obesidad y no había pérdida de peso ni cambios en composición corporal, y estos efectos modulatorios eran efímeros y tenían efectos claramente diferenciales, eran de corta duración en el metabolismo y duraban más en el proceso inflamatorio. Y esto es lo que se nos viene a presumir, porque es un capítulo de un libro que va a salir el mes que entra, que se llama Cellular Lipid in Heart and Disease, donde nos pidieron hacer una revisión de estos omega 3 y omega 6 en el proceso inflamatorio de obesidad, hipertensión y autoinmunidad. Tenemos un capítulo de un libro de nutrición, donde hablamos de tratamiento médico-nutricional de enfermedades reumáticas, y ahí hablamos de omega 3. Y por último, pues una invitación, la mayoría de ustedes lo conocen, tenemos un diplomado en inmunología y nutrición desde hace ya muchos años. Actualmente está corriendo empezó el pasado 7 de marzo y la próxima edición va a ser el próximo año. Resumen de los ácidos grasos omega 3, los sintetizan estas sagas microscópicas. La nula conversión de alfa-linoleico a EPA-DHA hace que el consumo de fuentes vegetales, es decir, omega 3, no resulte ningún efecto antiinflamatorio. Los animales que consumen estas sagas son la fuente de EPA-DHA en la dieta y nosotros nos comemos esos animales. Las dosis que se requieren para ver estos efectos son muy altas, aunque ese efecto es efímero, es decir, nunca permanece nada. Sirve para algunos padecimientos, pero no sirve para muchos otros, por lo que recomendamos evitar consumo masivo de cualquier motivo que digan, ay, me duele esto, tengo esta cosa, me dijeron que me lo tomé, etc. Además son muy caros, porque si uno se acostumbra a empezar a consumirlos en las dosis que dice aquí, pues está empezando al mínimo 1,000 pesos cada mes, nada más de puros suplementos, y tienen que ser de buena concentración, y que no venga con omega 6 y omega 9, porque los omega 9 los utilizamos nosotros, y los omega 6 tienen papel proinflamatorio, entonces están neutralizando, no por los efectos antagónicos, sino porque compiten por los mismos sistemas enzimáticos. Entonces aquí la idea es favorecer el incremento de una familia sobre la otra, simplemente porque compiten por los mismos sistemas enzimáticos. Y ya con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Vamos a la sesión de preguntas. ¿Pacientes con hígado graso no alcohólico son candidatos a poder recibir tratamiento con omega 3? No estoy seguro, pero me parece que no, porque justamente uno de sus blancos es el hígado. Entonces le daría más al traste al órgano más que ayudarlo. ¿Alguna otra pregunta? Una botellita que dice que cuando niños nos daban el aceite de hígado de bacalao, la emulsión de Scott. De eso no tiene ningún efecto, entonces no tiene caso porque sabe muy feo. Sí, de hecho nos donaron porque no queríamos comer, entonces eso sustituía, según el cuento de aquella época, toda la carne de la semana. Entonces, para que como no come, le doy y así hasta le va a dar hambre. Pero para tener un efecto así mediado por EPA y DHA, tener que consumirse, pues no sé, 2 cucharadas diarias conscientemente, y pues como niño no hace otro ahora ya tiene sabor, sí. Fíjense que estos suplementos que les dimos nosotros, uno de los problemas que anticipaban era que tuvieran como un resabio, un eructo a pescado, pero ya actualmente no, fíjense que no lo tiene. No huele a flores, pero no tiene esa cosa desagradable de eructo y se siente el pescado. Sí, perdona, ya primero, sí, Liliana.
Sí, sí. Aparte del costo elevado para consumir el omega 3, ¿tiene algún efecto secundario? Ninguno. De hecho, en la primera parte de este estudio, cuando nos sometimos al comité de ética, nos dijeron, ¿y qué tal que los pacientes con obesidad suben de peso porque le estás dando más grasa? No cambiaron de peso, no cambió de composición corporal, anticipaban a lo mejor esto de los eructos con aroma a pescado, heces grasosas, grasientas, en fin, una serie de cosas, dolores abdominales, tipo cólicos, nada, ni en las mujeres del grupo control, ni en las mujeres obesas. Entonces, el hecho de haber incluido al grupo control fue súper útil para nosotros por muchos aspectos. Entre otros, es que no tuvo ningún efecto y la aceptación, ¿cómo se dice? Compliance, el apego fue superior al 95% en ambos casos. No tiene, desde nuestra experiencia, no tiene ninguna contraindicación de ningún tipo. ¿Tenían? Yo una pregunta, ¿el suplemento que se les proporcionó en el estudio es el Omapop? No, se les dio uno que es un aceite de pescado, el del Dr. Sears. Ok, sí. Exacto, porque es importante, ¿no? En relación a lo que estás comentando. Sí. Es realmente que el suplemento que se esté dando cubre las características que idealmente se manejan como grado médico o farmacológico, ¿no? Todos los suplementos que encontramos en el mercado cumplen esas características. Sí, el grado farmacológico ya no son triglicéridos, son ésteres etílicos o de lo que sea, de ácidos grasos puros, porque no se puede dar los ácidos grasos solos porque sí resultan irritantes. De hecho, el Omapop precisamente por eso es caro, ¿no? Que realmente facilita el proceso de absorción. Sí, alguno de los efectos secundarios es lo que comentas, ¿no? Ese como eructo o sabor a grasita. Por eso se va titulando poco a poquito para que la persona lo vaya a tolerar. Sí, ahora, a nivel personal, una persona de mi familia que tiene artritis reumatoide, mujer, le dije, mira, yo viendo lo que encontré con las personas con obesidad, igual y sí te sirve, ¿no? Y sí me sirvió, pero se tomaba 8 cápsulas al día durante un mes, luego se tomaba 6 durante un mes, y luego le bajó y ahorita ya está en 4. Entonces, para mantenerlo, pero cuando se le han agotado y pasa 15 días, le vuelve a dar toda la rigidez matutina, los dolores articulares, la fatiga, el no poder levantar los brazos. Entonces ya sabe ella que tiene que estarlo tomando forever. Bueno, porque le ayuda mucho. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. También, bueno, cuando hubo lo de la pandemia de COVID, se hablaba mucho de que podía comer omega 3 porque pues, es antiinflamatorio. Y ya ves que había mucho las tormentas de citocinas, inflamación. ¿Hay algún estudio que hable de esto? Hay miles de estudios que hablan de eso. Y pues no, funciona? No, claro que no. Si funcionara ya estaría más rico lo que producen omega 3. Sí funciona en cierta medida, pero no como para curar. O sea, como una medida profiláctica de yo a lo mejor me puedo infectar de COVID porque no ha acabado la pandemia y me lo voy a tomar como método antiinflamatorio, no disminuye el riesgo de infección y si te va a dar fuerte, te pueden culpar porque no te vacunaste o puedes culpar porque no consumes muchos omega 3. Pero no hay ningún efecto. O ya pacientes críticos que estén intubados, que les den dosis masivas de omega 3 por vía, puede que estén inconscientes y con ventilación mecánica, pues no se lo pueden comer, entonces se lo pondrían por vía enteral, tampoco les funciona. Y la otra pregunta es, bueno, nosotros consumimos pescado, pero consumimos con cierto tipo de cocción en aceite o en carbón. ¿Cuál sería la mejor forma de comer pescado para que sea afectado? Primero tiene que ser el pescado correcto. De estos que venden en los mercados como yo vivo en Villacuapa, de ahí, eso no sirve. Segundo, hay que comerse la piel, porque la piel es donde está la parte grasosa. Si van a consumir de lata, que sea atún con aceite, no atún con agua, porque el atún con agua pues tiene agua y ahí no vienen los aceites. Sí, ya sé. Bueno, no tienen, no es que se pierdan, nada más ya no tienen, ya lo drenaron.
Exacto, y si viene con el aceite de soya menos, porque tienen aceites vegetales. Entonces yo me acuerdo que en mi época la chía era para hacer estos chia pets, no para hacer agua de limón. Y nos falta mucho de educación nutricional o nutrimental para educar a la gente a comer más omegas 3, porque no lo consumimos. En cambio, las personas que viven hacia los polos no consumen nada de frutas ni verduras, nada, y no están gordos, porque esa es la historia de que las frutas y las verduras te ayudan a bajar de peso. Allá no hay frutas ni verduras, y comen puro oso polar y foca y pura grasa y pura carne, y no están gordos. Entonces hay esa falacia de que yo voy a comer mucha verdura para bajar de peso y la fibra así y lo demás. De hecho, había un investigador, y yo secundo esa idea, digo, por la cantidad que se requieren no cabría en la definición, pero estas podrían llamarse también vitaminas, porque son esenciales para tener un sistema inmune, así que acorde con el problema inflamatorio, porque sí mejora, sí detiene el proceso inflamatorio. El problema es que si no tienes la eliminación de lo que causó originalmente esa inflamación, pues quitas a los omega 3 y sus productos, pero no eliminas el origen, vuelven a aparecer los procesos inflamatorios. Por ejemplo, en artritis dicen, bueno, está la cápsula sinovial, pero no le vas a quitar la cápsula sinovial a los artríticos. O en los obesos nunca se ha encontrado cuál sería el antígeno que echa a andar este proceso inflamatorio, porque se ha encontrado inflamación desde los inicios con tantito sobrepeso. Y en niños de primaria. Entonces, también ahí esos niños están inflamados. Entonces, pues hay que darles más. Ese es el motivo para más pues. Ahora la chía sí funciona, o sea, porque ahorita está muy de moda. Claro. Lo de la chía, No, sí. O sea, yo no quiero decirles que no consuman chía. Lo que decimos es que, dado lo que hemos encontrado en la literatura, yo no he hecho ese experimento. Los que sí lo hicieron, vieron que la conversión de los omega 3 de origen vegetal, entre ellos estas fuentes que puse, el flax, la chía y el hemp, la eficiencia de conversión a DHA no es para nada la que dicen los libros de bioquímica, es muy baja. Entonces, si uno consume chía con fines de obtener ácido graso omega 3, con fines de antiinflamación, no va a funcionar. Eso es lo que dije. Sí sirve para otras cosas, porque esos ácidos grasos son indispensables para el ser humano, para que hagan otras cosas, estructuras celulares, para hacer energía, y también tienen otras funciones reguladoras que no vienen ahorita al caso a mencionar. Más bien, no les sabemos bien a todos los ácidos grasos. De hecho, ahora los de 18, que serían los octadecanoides, así les llaman, también le han encontrado un montón de derivados que también tienen funciones antiinflamatorias. Y hay muchísimos ácidos grasos de diferentes manufacturas. Imagínense un ácido graso de la longitud que quieran, 18 átomos de carbono, que del carbono 12 trae un grupo OH, entonces es un hidroxiácido graso. Y en ese grupo hidroxilo a lo mejor carga a otro ácido graso por un enlace esto. Entonces es un fatty acid, es un hidroxiacil fatty acid, los famosos FAFAs, no sé si los han escuchado, que también lo están estudiando como una cosa de mejoramiento de muchas condiciones de salud. FAFAs como FAH, como fatty acid, hydroxy fatty acids. Y hay oxiácidos grasos y tioácidos grasos porque tienen átomos de azufre. Hay ciclopropenoides. La cantidad de ácidos grasos en la naturaleza es inmensa. Aquí nos concentramos nada más en los omega 3, pues porque tiene una aplicación práctica para nosotros como grupo de investigación. Pero podemos hacer más cosas con otros ácidos grasos in vitro, probar células, retarlas con antígenos a ver si tienen este efecto. En fin. Muchas gracias. Muy interesante.